Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de salud. Hoy les hablaré de la tuberculosis, qué es y cómo podemos prevenirla. La tuberculosis es una enfermedad grave que afecta principalmente a los pulmones. Los microbios que causan esta enfermedad son bacterias. La tuberculosis puede contagiarse cuando una persona con la enfermedad tose, estornuda o canta. Esto puede hacer que se liberen gotitas diminutas con microbios en el aire. Después, otra persona puede respirar las gotitas y los microbios pueden ingresar en sus pulmones. La tuberculosis se transmite fácilmente cuando las personas se reúnen en multitudes o si viven con muchas otras personas. Las personas con VIH-Sida y otras personas que tienen un sistema inmunitario débil corren un mayor riesgo de contagiarse con esta enfermedad que aquellas que tienen un sistema inmune normal. Esta afección puede tratarse con medicamentos llamados antibióticos. Sin embargo, algunos tipos de la bacteria ya no responden bien a los tratamientos. Si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que causa la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por este motivo, los médicos distinguen entre la tuberculosis latente. Estás infectado de tuberculosis, pero la bacteria en tu organismo está en estado inactivo y no presenta síntomas. La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección por tuberculosis, no es contagiosa. Y la tuberculosis latente se puede convertir en activa, por lo que el tratamiento es importante. Y tenemos la tuberculosis activa, también llamada enfermedad de tuberculosis. Esta afección te enferma y en la mayoría de los casos puede contagiarse a otras personas. Puede manifestarse semanas o años después de la infección por la bacteria de la tuberculosis. Los signos y síntomas incluyen tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre o moco, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, hay pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos, pérdida del apetito. La tuberculosis también puede afectar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los signos y síntomas varían de acuerdo con los órganos afectados. Por ejemplo, la tuberculosis de la columna vertebral puede provocar dolor en la espalda y la tuberculosis en los riñones puede causar sangre en la orina. La tuberculosis es causada por bacterias que se contagian de persona a persona a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire. Esto puede suceder cuando una persona con la forma activa de la enfermedad no tratada tose, habla, estornuda, escupe, se ríe o canta. Aunque la tuberculosis es contagiosa, no es fácil contraerla. Es mucho más probable que te contagies de tuberculosis de una persona con quien vives o trabajas que de un desconocido. La mayoría de las personas con tuberculosis activa que se ha hecho un tratamiento apropiado
con medicamentos por al menos 2 semanas ya no es contagiosa. Bacterias de tuberculosis resistentes a los medicamentos. La tuberculosis también sigue siendo una de las principales causas de muerte debido al aumento de cepas resistentes a los medicamentos. Con el tiempo, algunos gérmenes de la enfermedad desarrollaron la capacidad de sobrevivir a pesar de los medicamentos. Esto se debe en parte a que las personas no toman los medicamentos según las indicaciones o no completan el tratamiento. Las cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos aparecen cuando el antibiótico no es efectivo y no mata todas las bacterias. Las bacterias sobrevivientes se hacen resistentes a ese medicamento y con frecuencia también a otros antibióticos. Algunas bacterias de la tuberculosis desarrollaron resistencia a los tratamientos que se utilizan con mayor frecuencia, como la isoniazida y la rifampicina. Algunas de las cepas de tuberculosis también desarrollaron resistencia a los medicamentos que no se utilizan con tanta frecuencia en el tratamiento de la enfermedad, como los antibióticos conocidos como fluoroquinolonas y medicamentos inyectables como la micacina, la capreomicina. Estos medicamentos se usan generalmente para tratar infecciones resistentes a los medicamentos usados con más frecuencia. Factores de riesgo. Cualquiera puede contagiarse de tuberculosis, pero ciertos factores aumentan el riesgo de contraer la infección. Otros factores aumentan el riesgo de que la infección se convierta en tuberculosis activa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas con un riesgo más alto de infección por tuberculosis o de tuberculosis activa se hagan una prueba de detección. Habla con tu médico si tienes uno o más de los siguientes factores de riesgo. Riesgo de infección por tuberculosis debido a determinadas condiciones de vida o de trabajo. La enfermedad puede transmitirse fácilmente de una persona a otra. Estas situaciones aumentan el riesgo de contraer una infección por tuberculosis. Vivir con alguien que tiene la enfermedad activa. Vivir o viajar a un país donde la tuberculosis es frecuente, incluidos varios países de América Latina, África, Asia y las islas del Pacífico. Vivir o trabajar en lugares donde la gente vive hacinada, como prisiones, un asilo de ancianos y convalecientes y albergues para personas sin hogar. Vivir en una comunidad identificada como de alto riesgo de tuberculosis. Trabajar en el ámbito de la atención médica y tratar a personas con alto riesgo de tuberculosis. Riesgo de desarrollar tuberculosis activa. Un sistema inmunitario débil aumenta el riesgo de que una infección de tuberculosis se convierta en tuberculosis activa. Entre las afecciones o tratamientos que debilitan el sistema inmunitario se encuentran los siguientes: VIH o SIDA, diabetes,
enfermedad renal grave, cáncer de la cabeza, el cuello o la sangre, desnutrición y peso corporal bajo, tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia y medicamentos para prevenir el rechazo de órganos trasplantados, el uso prolongado de esteroides, el uso de drogas ilícitas inyectables, el abuso de alcohol, fumar o usar otros productos derivados del tabaco, edad y tuberculosis activa. El riesgo de que una infección de tuberculosis se vuelva una enfermedad activa cambia con la edad. Menores de 5 años, hasta los 5 años, los niños tienen un riesgo elevado de una infección de tuberculosis se vuelva una tuberculosis activa. El riesgo es mayor para los niños menores de 2 años. La tuberculosis en este grupo deriva en una enfermedad grave en el líquido que rodea el cerebro y la columna vertebral llamada meningitis. De 15 a 25 años, las personas de este grupo corren un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa más grave en los pulmones. Mayores de 65 años, el sistema inmunitario se debilita durante la edad avanzada. Los adultos mayores presentan un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa. Además, la enfermedad puede ser más difícil de tratar. Si tus resultados para infección de tuberculosis latente son positivos, el médico quizás te indique que tomes medicamentos para reducir el riesgo de que se convierta en tuberculosis activa. Únicamente la tuberculosis activa es contagiosa. Protege a tu familia y a tus amigos si tienes tuberculosis activa. Por lo general, se necesitan varias semanas de tratamiento con medicamentos para dejar de contagiar. Sigue estos consejos para prevenir que tus amigos y familiares se enfermen. Quédate en casa, no vayas a trabajar ni a la escuela, ni duermas en una habitación con otras personas durante las primeras semanas de tratamiento. Ventila la habitación. Los gérmenes de la tuberculosis se propagan más fácilmente en pequeños espacios cerrados donde el aire no se mueve. Si no hace demasiado frío afuera, abre las ventanas y usa un ventilador para hacer salir el aire de adentro al exterior. Tápate la boca, usa un pañuelo desechable para cubrirte la boca cada vez que te rías, estornudas o tosas. Coloca el pañuelo desechable sucio en una bolsa, ciérrala y deséchala. Ponte una mascarilla. Usar una mascarilla cuando estés con otras personas durante las primeras 3 semanas del tratamiento puede reducir el riesgo de transmisión. Vacunas. En los países donde la tuberculosis es más común, los bebés con frecuencia son vacunados con la vacuna del bacilo de Calmette y Guerin. La vacuna bacilo de Calmette y Guerin no se recomienda para el uso general. En Estados Unidos, debido a que no es muy eficaz en los adultos, hay docenas de nuevas vacunas contra la tuberculosis en diversas etapas de desarrollo y prueba. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información sea útil para todos ustedes. Los espero en la próxima cápsula de salud.